posible. Trate de tener todo lo necesario ya cerca y le aseguro que Dios va a tener palabra para nosotros, nos va a enseñar. Este día vamos a continuar viendo, el tema es conociendo a Dios, ya es la segunda parte. La primera, por supuesto, lo puede ver en nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Ahí lo puede encontrar, así como más de 400 sermones que sé que nos van a ser de bendición. Pero ahora nos vamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, por favor, capítulo 32. Capítulo 32, vamos a ver del versículo 1 en adelante. El tema es conociendo a Dios. Número 2, estamos viendo así de manera corridita, ¿verdad? Los atributos del Señor. Y es muy importante, ya vamos a explicarle por qué es tan importante el conocer los atributos de nuestro Señor. Así es que vamos a la lectura de la palabra. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 10, así es que vamos a ponerle atención. Vamos a leerlo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y les dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana, oiga esto, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, dejadme que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos agradecerte primero la vida que nos das, Señor, la misericordia que tienes con cada uno de nosotros, Señor, la libertad que nos has regalado, Padre. Pero ahora te suplicamos, Dios, que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, y que nos permitas entender tu palabra. Ayúdame, Señor, a poderla exponer de la mejor manera, pero que sea tu Santo Espíritu el Maestro, Señor. Nada tengo que decir si no me ayuda el Espíritu Santo. Así que te imploro que sea Él hablando a nuestros corazones. Queremos conocerte, Señor. Queremos saber más y mejor de ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te alabamos, Rey, y te damos las gracias ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que hemos tomado este texto, lo he sacado únicamente para ilustrar el por qué nosotros debemos de conocer a Dios. A Dios tal como es, tal cual Él es, no al Dios que yo quisiera que fuera según mi necesidad, según el momento en el que yo estoy viviendo, porque no es Dios que se debe ajustar a mí, sino que soy yo quien me debo ajustar a Dios. Debo de aprender a conocer a ese Dios tan maravilloso, a ese Dios que me ha dado la vida, a ese Dios que hace que las cosas sucedan. La Biblia dice, oiga bien, la Biblia
Biblia dice que Dios creó todas las cosas y los creó de la nada. Y también dice la Biblia que su fuerza no se ha debilitado, su brazo no se ha debilitado. Entonces, a los cristianos más nos convendría que estar pidiendo milagros y otra cosa, más nos convendría conocer a ese Dios que decimos adorar. No es un Dios hecho a mi medida, sino es el Dios todopoderoso, creador de todas las cosas. Y cuando nosotros venimos y tratamos de hacer un Dios a nuestra idea, según mi mentalidad, amados hermanos, entramos a un momento a una situación bien difícil, porque si mi Dios es diferente al Dios que dice la Biblia, eso se llama idolatría, porque no es el mismo Dios. Yo no adoro al Dios a conveniencia, adoro a Dios como Él quiere que yo lo adore. Y por eso, amados hermanos, el texto que nosotros hemos tomado es en el momento cuando Dios había sacado de mano de Moisés, o mejor dicho, Dios había sacado al pueblo de Egipto y de mano de Moisés. Moisés había hecho todo lo que Dios le había mandado, e inclusive habían partido el Mar Rojo, ya estaba en el desierto, ya habían caminado en el lugar donde iban a recibir las tablas de la ley. Ya Moisés ya había subido al monte y el pueblo estaba desesperado, porque aunque habían visto las grandezas de Dios, no conocían al Dios de las grandezas. Entonces este pueblo adoraba la grandeza de Egipto, la riqueza de Egipto, la prosperidad de Egipto. Pero cuando vino a Dios, vio la grandeza de ese Dios y se enamoró de sus poderes, de sus milagros, sin conocer a ese Dios. Y eso es algo que no es nuevo ni solo aconteció en aquel entonces, porque muchos de nosotros estamos enamorados de la bendición que Dios da y no del Dios de la bendición. Entonces es necesario, para que nosotros no cometamos errores, no nos enojemos cuando las cosas no salen cuando nosotros queremos, como nosotros queremos, porque muchos hermanos cuando vienen al Señor vienen muy entusiasmados, pero cuando comienzan los momentos difíciles, entonces nos comenzamos a decepcionar, porque Dios no me apoya, porque Dios no me ama, porque Dios no está conmigo, porque la situación se ha puesto difícil y me siento abandonado. Y eso pasa porque no conocemos a Dios, quien siempre sostiene su palabra. No conocemos al Dios de la Biblia, quien no cambia. Él mismo dijo: porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. En ese episodio, mis hermanos, Moisés subió al monte Horeb Dios le dijo: vente, y estuvo 40 días en el monte. Entonces el pueblo estaba abajo. Dios le había dicho que el pueblo no se acerque. El que se acerque al monte va a morir. O sea, Dios lo tenía separado al pueblo y Moisés también aparte. Estando allá, Moisés, ya cerca de completar los 40 días de estar con Dios, y Dios le dio la ley, los 10 mandamientos, entonces el pueblo se desesperó, porque el pueblo consideró que ya era tiempo suficiente para que Moisés regresara. Entonces el pueblo hizo sus propias consideraciones y dijo: Dios está faltando, entonces hagamos algo. Y entonces se trajeron a Aarón, quien podía trabajar los metales, y le dijeron: haznos un Dios. No, ni siquiera le dijeron: averigua, habla con Dios para ver qué está pasando. No, ellos renunciaron a ese Dios porque lo que estaba pasando no les gustaba. Y entonces se hicieron un Dios a su medida, a sus pensamientos, según ellos querían, un Dios que ellos podían ver, un Dios que ellos podían transportar. Yo me quiero llevar a mi Dios para acá, yo quiero poner a mi Dios para acá, quiero verlo para poderle servir y para poderle ofrecer sacrificios. Entonces, cuando ellos hicieron eso, fíjense que a mí me llama mucho la atención, porque Aarón, cuando le pidió todos los zarcillos al pueblo, zarcillos de oro, y se los llevaron, Aarón, cuando dice el versículo 4, dice, estamos en Éxodo 32, 4, mire lo que dice: y él los tomó de manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel
Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero véanlo, y esto es específicamente lo que a mí me llama la atención. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón, es decir, gritó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. O sea que ellos hicieron un Dios diferente. Ellos dijeron: este es el Dios y este es Jehová y este es mi Dios al cual yo quiero adorar. Y eso, amados hermanos, les repito, no es nuevo. Vemos a gente que dice amar al Señor, que dice amar al Dios Todopoderoso, pero lo dice amar a su manera, según ellos se lo construyen en su mente. Y como les dije hace un momento, eso es idolatría. Porque ¿qué es lo que Dios verdaderamente pensaba de esto que habían hecho, que había hecho el pueblo? Vea que Aarón dijo: mañana vamos a hacer fiesta a Jehová. A Jehová. Pero mire, vea lo que el Señor le dijo a Moisés. Y para esto, por favor, vamos a irnos al versículo 8. Dice, perdón, versículo 7. Oiga lo que dice. Entonces, estamos en Éxodo 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio. Entonces dice, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces vea que aunque Aarón dijo: esto yo lo ofrezco a Jehová, Dios no lo recibió. ¿Por qué? Porque Israel no conocía al Dios de la Biblia. Israel no conocía al Dios en ese entonces que lo había liberado de Egipto. Entonces, en este tiempo, mis queridos hermanos, tomando de ilustración ese pasaje de la Biblia y cómo nosotros podemos caer en idolatría y en pecado al no adorar al verdadero Dios de la Biblia, sino a un Dios hecho a mi mente, porque al final Dios le dijo a Aarón: hazte a un lado, a estos me los voy a terminar ahorita y a ti te voy a dar una nación más grande, porque Dios, dice la Escritura, como vimos el domingo pasado y vimos ayer también, Dios es celoso. Entonces, cuando usted adora a ese Dios que usted se ha construido en su mente, que no es el Dios de la Biblia, usted pone a celo al Señor. Y entonces de repente pasan en nuestra vida cuestiones muy diferentes. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conocer a Dios? Como lo explicamos el domingo pasado, al Dios de la Biblia lo conocemos, mis queridos hermanos, y para saber más de Él, para saber más cómo es Él, tenemos que ir a la Biblia. Si usted está queriendo aprender de Dios con otras cosas, déjeme decirle que usted está en un tremendo riesgo de equivocarse, de perder la orientación y no encontrar verdaderamente a Dios, ¿verdad? Por eso es que tenemos que ir a la palabra del Señor, y la mejor manera de ir conociendo a ese Dios y sabiendo cómo y quién es Dios es a través de sus atributos. Y como lo dijimos la otra vez, atributos de Dios se define como la perfección característica de Dios perteneciente al ser divino capaz de ser manifestado a sus criaturas. En otras palabras, estamos hablando de las características divinas de Dios, las características que hacen a nuestro Dios un ser único. Por ejemplo, amados hermanos, usted es una persona que puede que se parezca a su hermano y que se parezca a sus padres, pero dos como usted, no hay. Usted es una persona única. Y si nosotros, siendo imperfectos, somos únicos, nadie tiene sus huellas digitales, nadie tiene todas las características que usted tiene. Usted es un todo que no se ha duplicado, que por más que quieran decir no hay otra persona como usted, pues el Dios de la Biblia también es único. Y por eso es que es importante que nosotros podamos comprender a ese Dios, para que nosotros podamos aprender a adorar a ese Dios
y conocerlo y adorarlo verdaderamente a ese Dios que decimos amar. Fíjense que el domingo pasado nosotros vimos los atributos naturales de Dios, es decir, que pertenecen a su naturaleza. Estos atributos Dios no los traslada a su creación, sino que se quedan con Él. Y vimos solamente 5. Vimos que Él es eterno, que es inmutable, que es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Yo sé que usted se recuerda que cuando hablamos de eterno es que no tiene ni fin, no tiene principio y no tiene fin. Cuando hablamos que es inmutable, quiere decir que Él no cambia, que es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos. Cuando decimos que es omnipresente, es decir, que Él está en todo lugar. Aunque si se recuerda, también dijimos que aunque Él está en todo lugar, su favor no está en todo lugar, ¿verdad? Y también vimos que Él es omnisciente. Y cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, hablamos del conocimiento completo y anticipado de todas las cosas que Dios tiene. Y esta omnisciencia está unido al último de los atributos que vimos, de los atributos naturales de Dios, que es la omnipotencia, porque Él no solo sabe las cosas, sino que Él hace que las cosas sucedan, ¿verdad? Él tiene todo el poder para hacer como Él desee, y así dice la Escritura, como Él quiso, Él ha hecho, ¿verdad? Y así lo seguirá haciendo. Entonces, eso nosotros podemos aprender de Dios y podemos ir conociendo que Dios es el Dios, del mismo Dios de Abraham, es el mismo Dios que adoramos, el mismo que adorarán nuestros hijos, y Dios no lo permite, porque Él es eterno. Las promesas de Dios no cambian, porque Él es inmutable. Yo puedo, no importa que esté en este país, en el país que usted se encuentre, o en la China o en Japón o donde sea, siempre encuentro a Dios, porque Dios es omnipresente. Yo sé que Dios conoce mis problemas, que conoce mis necesidades, que no les son ajenas, porque Él es omnisciente. Y aunque yo no sé qué va a pasar mañana, yo estoy seguro porque Él sí lo sabe en su omnisciencia. Y como cualquier cosa puede pasar en esta vida, yo estoy tranquilo, porque el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede, está conmigo. Esos son los que vimos el domingo pasado. Ahora vamos a ver otros atributos que Dios sí traslada a su creación, y es su deseo, el deseo de Dios, que nosotros vayamos replicándolo. Y entre más usted los replique en su vida, entre más usted los pone, no solamente como valores ahí, como el deber ser, sino que los transforma en usted como virtudes, porque cuando un valor es algo bueno, ¿verdad? Algo bueno, una conducta que es imitable. Pero cuando usted ya la tiene de manera diaria en su vida, en usted se transforma en una virtud, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer que estos atributos morales, estos valores que Dios tiene, se lleguen a nuestra vida. Por cuestión de tiempo, porque ya avanzamos algo del tiempo por estos problemas que hemos estado teniendo con la energía eléctrica, vamos a reducirlo y vamos a ver solamente 2. ¿Verdad? Vamos a ver solamente 2 en esta tarde. Y el primero que vamos a ver, los 5 que tenía yo preparados para ahora, es: Dios es amor, es justicia, es verdad, es sabiduría y es santo. Pero vamos a ver el primero. Y para esto quisiera que fuéramos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y el primero que vamos a ver es el que más nos incumbe, más nos interesa. Claro que todos son importantes, pero es este valor que vamos a ver en este momento: Dios es amor, es el que ha hecho que nosotros tengamos parte con el Dios de la creación. Ha sido este atributo de Dios que está inherente en Él, que es parte de su naturaleza también y es parte de su conducta, es que Él nos vuelva a ver, aunque seamos una creación caída. Y Él ha tenido que redimirnos. Entonces estamos: Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Un solo versículo vamos a ver. Y dice así, mire. Y dice la palabra del Señor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios, mire qué dice ahí. Dios es amor. Y el que no permanece en amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
Amados hermanos, la Biblia nos está diciendo que Dios no solamente tiene amor, sino que Dios es amor. De hecho, el Nuevo Testamento nos da tres definiciones de quién es Dios. Dice que Dios es espíritu, que Dios es luz y que Dios es amor. Entonces, así de manera escueta, ¿verdad? No podemos nosotros pensar en un Dios físico, un Dios que podamos ver como el pueblo de Israel quería hacerlo, porque Dios es espíritu. Nosotros no podemos pensar en un Dios que está en tinieblas, un Dios que me lleva a hacer lo malo o que me aconseja lo malo, porque Dios es luz. Y tampoco podemos pensar en un Dios que odie, que un Dios que me lleve en este tiempo, en el tiempo de la redención y de la gracia, un Dios que me lleve a hacer algo malo para con otra persona, porque Él es amor. Y dice la Escritura, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Ese sentimiento que ha hecho que Dios se fije en su creación que tiene su imagen, porque el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, pero también ama sobremanera a aquellos que han sido tomados de la creación, que tienen su imagen, que hemos recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, y hemos heredado a través de Jesucristo su carácter, y estamos desarrollando el carácter de cristiano, que no es más que el carácter de Dios poco a poco en nosotros. Amados hermanos, mire, este amor, a pesar de que nosotros somos naturalmente diferentes a Dios, y que, como vamos a ver más adelante, Dios es santidad y nosotros somos pecado, Él nos amó. Y ese amor fue a tal grado, amados hermanos, fue a tal grado que para poder tener una relación con ese ser que Él amaba tanto, que es el hombre, mandó a Jesucristo a morir por nosotros. Yo no sé, yo pienso en mis hijos y mire, yo le aprecio mucho y respeto mucho el que usted me esté sintonizando, pero me dijera, pastor, ¿usted entregaría a uno de sus hijos? Pues la respuesta es no. No, y por eso es que nos cuesta entender ese amor ilimitado de Dios. Pero Dios lo dice, lo manifiesta y lo actúa sobre nosotros. Fíjense que dice en Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Fíjense que es precioso lo que Juan nos dice. Ya vamos a regresar a Juan, pero quiero que veamos qué es lo que dice el Antiguo Testamento. Y solo vamos a tomar dos versículos. Sofonías, capítulo 3, versículo 17. 16 y 17, perdón, 16 y 17. Oiga esto, por favor. Dice así: en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Oiga esto, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Es decir, que el amor de Dios ni siquiera necesita expresarse con palabras. Dios no necesita estarnos diciendo cosas a nosotros, porque Él nos muestra día con día el derroche de amor que tiene con nosotros. Nos equivocamos, la palabra pecado implica errar al blanco, y a pesar de nuestros errores, a pesar de las cosas que todavía no hemos cambiado, Dios nos permite amanecer, Dios nos permite crecer, Dios nos permite que nos acerquemos. La Biblia dice que mandó a Jesucristo por amor para que usted y yo podamos acercarnos a Él. Un amor que es prácticamente, y perdónenme lo que le voy a decir, es la fuerza más grande de todo el universo. ¿Por qué? Porque ni Dios mismo pudo contener su amor. Y mire, parece herejía lo que le voy a decir, lo que le estoy diciendo, porque Dios es todopoderoso, pero su amor implicó en el Señor y en el corazón del Señor tal fuerza que Él tuvo que hacer lo necesario para rescatarle a usted y rescatarme a mí, y poder tener una relación que le permitiera al santo, al limpio, al puro
con los pecadores, con los que caminamos chueco, con los que nos cuesta pensar lo bueno. Y esto, amados hermanos, mire, el amor de Dios, si bien es cierto, nosotros queremos que nos digan que nos ama, pero Dios lo hace con la mañana, Dios lo hace con la provisión, Dios lo hace con sanarnos de enfermedades, Dios lo hace al darnos nuestros hijos, Dios lo hace al darnos cosas que inclusive a veces ni siquiera merecemos. El amor de Dios es a diario. 1 Corintios 13 habla de lo que es el amor. Yo le invito a que usted lo pueda ver más tarde, que inclusive él dice que si yo puedo descubrir y tengo todas las profecías y no tengo amor, de nada me valen, porque Dios desea que ese amor por el cual Él nos perdonó, por el cual Él nos rescató, por el cual Él pagó el precio, se replique en nosotros y nosotros podamos transmitir a nuestros semejantes ese amor. Amados hermanos, Dios no nos manda a odiar, Dios no nos manda a discriminar, nos manda a seguir las pisadas de Jesús, que Él murió por nosotros. Fíjense que Juan 3:16 dice de esta manera. Quisiera que lo pusiéramos ahí en su pantalla, lo vamos a poner en su pantalla. Y quiero que vea, porque aquí Juan 3:16 nos muestra cuál es el objeto de ese amor de Dios, cuál es el objeto de Dios mismo, ese amor, ese poder tan grande que no pudo hacer, que Dios mismo no pudo quedarse quieto, porque su amor lo llevó a liberarnos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, el objeto del amor de Dios es usted y soy yo. Somos nosotros, su creación, y nos da la oportunidad. Dios no perdona a todos. Ponga atención a esto. Dios no perdona a todo el mundo en general, sino que perdona a aquellos que le dan un espacio y creen en su Hijo Jesucristo. Y a través de Jesucristo, su gracia llega a nosotros y nos redime, y nosotros podemos tener cercanía con Él. Y por eso, amados hermanos, ese amor tan grande y tan poderoso y tan hermoso ya fue materializado en Jesucristo y en cada uno que va creyendo en ese Dios. Amados hermanos, mire, el amor de Dios no tiene límite y se demuestra en su gracia. Y la Biblia dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por eso es que no puede haber nadie que esté fuera del amor de Dios. No hay nadie tan bajo que Dios no lo alcance, ni nadie tan alto que Dios no lo pueda alcanzar, ni alguien que se haya expandido tanto que el amor de Dios y la gracia de Dios no lo pueda cubrir. Entonces Dios quiere que nosotros manifestemos ese amor, que sepamos perdonar, porque Él nos perdonó a nosotros y nos perdonó a precio de sangre, sangre que tuvo que ser derramada por Jesucristo su Hijo, para que usted y yo, ahora usted tranquilamente en su casa, pueda estar escuchando esta palabra y saber que viene directamente de Dios para usted. En Isaías capítulo 49, versículo 15, dice esto. Mire, hermano, es bien interesante, porque el amor más grande que el hombre conoce, el amor más grande humano que el hombre conoce, es el amor de madre. Yo amo a mis hijos con todo el corazón, pero cuando yo veo a mi esposa lo que hace por mis hijos, yo los amo y doy lo mejor que puedo, pero no puedo superar lo que mi esposa hace por mis hijos, ¿verdad? Entonces Dios, para que nosotros podamos entender, compara el amor de una madre con su amor. Mire lo que dice acá, Isaías capítulo 49, versículo 15, dice de esta manera. Óigame, es una pregunta. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Usted dirá, no, pero yo he conocido a madres que sí. Y dice después, oiga esto, aunque olvide ella, o sea que se da, yo nunca, oiga esto es amor, yo nunca me olvidaré de ti. Aleluya. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Ahora, pero aquí yo quiero que veamos algo, por favor. Dios nos ama sobremanera y ha dado lo mejor que Él tenía, a su Hijo Jesucristo.
a su Hijo Jesucristo, del cual Él dijo: he ahí mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A ese lo entregó y lo llevó a la muerte, y dice Isaías que sobre Él cargó el precio de nuestra paz, el precio de nuestros pecados. Pero, amados hermanos, yo quiero que comprenda esto, que con todo y su amor, con todo y la entrega de Jesucristo, el amor de Dios tiene solamente un límite. ¿Ha escuchado usted la expresión: Dios odia al pecado, pero no al pecador? ¿Cuántos hemos escuchado esto? Y yo he escuchado predicadores que lo han dicho y lo han afirmado como que fueran palabras y sentimientos de Dios. Y entonces, cuando nosotros venimos y consideramos una expresión que se oye muy bonita, ¿verdad? Y que sonaría bien en el sermón, pero cuando nosotros vemos la palabra nos damos cuenta, amados hermanos, que eso no es verdad, que eso no es palabra de Dios. Y cuando usted toma la palabra de un hombre como dicha por como dicha por Dios, y Dios nunca le dijo, a eso se le llama herejía. Entonces, estas palabras fueron dichas en el hinduismo por Mahatma Gandhi. Mahatma quiere decir alma grande. Él dijo: odia el pecado, no al pecador. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y quiero que comprenda esto. Y en atención al atributo que vamos a ver después, es que usted me va a comprender mejor por qué estas palabras no salieron de la boca de Dios, sino que de la boca de otro hombre como nosotros, que si bien es cierto fue un tremendo ser humano que trajo mucha bendición al pensamiento y a la vida de su nación y del mundo entero, pero no son palabras de Dios. Fíjense que dice el Proverbio capítulo 11, versículo 20, y esto es muy importante que usted lo comprenda, amados hermanos. Es muy importante que usted lo comprenda, porque Dios desea tener una relación personal con su creación, con aquellos que son redimidos con la sangre de Cristo, que son limpiados por su pecado con esa sangre. Mire lo que dice, por favor, Proverbios capítulo 11, versículo 20, dice así: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Por favor, no confunda esto. Dios no nos ama como aquel padre que ama a su hijo y no lo corrige y le deja hacer lo que sea. En mi tierra ocupábamos una palabra, alcahuetos, que es permisible, que le permite hacer todo y no lo corrige, no lo regaña, no le da ningún tipo de reprimenda, ningún tipo de corrección. Dios no es así. Dios ama. Pero para poder tener una relación con Él, nosotros tenemos que poner nuestro pecado delante de Él y ser sanados de ese pecado, para que cuando nosotros estemos delante de Él, usted y yo podamos continuar caminando en su bendición. ¿Por qué? El segundo de los atributos, mi querido hermano, es que Dios es santo. Entonces, si usted y yo somos pecadores y nos mantenemos en nuestros pecados y vivimos en ese deleite de nuestros pecados, imagínese, solo póngase a pensar usted que sale con su ropa y un día usted tiene que salir completamente de blanco. Imagínese una novia va al altar y su novio lo está esperando en su altar y su novia lleva su traje de novia, ¿verdad? Y va muy contento, y antes de subirse al vehículo que la va a llevar a la iglesia, se encuentra con un amigo muy querido, borracho, pero viene sucio, completamente sucio y vomitado, y la novia lo quiere mucho, pero va de blanco. Si la novia lo abraza, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar con su vestido de blanco? Se va a ensuciar. Y entonces, cuando llegue a la fiesta, pues ya no se va a presentar la novia totalmente de blanco que quería ser. Yo sé que el ejemplo quizás se queda muy corto, porque Dios es santo. Dios es moralmente perfecto. Es completamente puro y limpio. Y a pesar de que un ser como Él,
quiere tener una relación y su amor lo lleva a tener una relación con su creación que ha cometido pecado, para que Él pueda tener una relación con Él y su santidad no se vea afectada. Él tiene que limpiar a esta creación. Entonces quisiera que fuéramos, por favor, a primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 16, porque vimos el amor de Dios, pero quiero poner a la par del amor de Dios, y ahora solo vamos a ver estos dos atributos. A la par del amor de Dios, quiero poner la santidad de Dios, porque si bien es cierto, el amor de Dios es inmenso e ilimitado, hay algo que sí le pone un borde al amor de Dios, y es su santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice de esta manera: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mis queridos hermanos, hablamos que la santidad implica la absoluta pureza moral. No puede pecar ni tolerar el pecado. ¿Por qué? Porque mancha su presencia. La palabra por definición, que es kadosh, significa separado o apartado. Es un ser que está apartado de toda la inmundicia, de todo lo que pueda manchar su santidad, porque Él es puro, porque Él es santo. Entonces Dios está separado del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es divino y el hombre es humano. Dios es moralmente perfecto y el hombre es pecaminoso. Entonces, para que ese Dios todopoderoso pueda tener una relación con el hombre pecador, lo tiene que ser a través de Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia que solo tenemos un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. O sea, que nadie puede llegar a Dios si no es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo derramó su sangre, Él pagó el precio por el pecado que la humanidad cometió desde Edén hasta este momento. Entonces, así como Adán era perfecto, Jesucristo era perfecto. ¿Por qué? Porque Jesucristo no era hijo de José, sino que José crió a Jesús. Pero dice la Escritura que sobre la Virgen se posó el Espíritu Santo y ella quedó embarazada, de manera que el ser que nació fue santo. Y él vivió más de 33 años en esta tierra de una manera perfecta. ¿Para qué? Para llegar a la edad correcta y conveniente para poderse presentar él y pagar la ofensa que la humanidad, la creación de Dios, una creación caída, pudiese ser redimida, pudiese ser rescatada, pudiese ser quitada de manos de Satanás, y usted y yo podamos tener una entrada libre, como dice Hebreos, al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Mis queridos hermanos, Dios mismo es el único ser que es santo en sí mismo. No hay nadie que pueda decir que es santo que no devenga de Dios. Entonces, cuando el hombre quiere acercarse a Dios, tiene que tener esa santidad. ¿Y cómo la obtenemos? A través de Jesucristo. Y nosotros nos dedicamos a adorar a Dios una vez que conocemos a Jesucristo. Entonces, cuando santificamos a Dios, cuando adoramos a Dios, cuando cumplimos su palabra, cuando pensamos, valga la redundancia, pensamos sus pensamientos, es decir, los tenemos en nuestra mente, los guardamos en nuestro corazón, no nos transformamos en perfectos, pero aún en medio de nuestra humanidad, cuando nuestra naturaleza pecaminosa nos quiere llevar a pecar, nuestra nueva naturaleza fortalecida por el Espíritu Santo puede decir a la antigua naturaleza, que la Reina Valera 1906 dice: la naturaleza animal, el hombre nuevo le puede decir no,
y puede llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros hacemos eso, santificamos a Dios. Cuando nosotros servimos a Dios, nos santificamos. Entonces el hombre es santo en la medida que se dedica a su Dios. No perfecto, porque no podemos ser perfectos. Dios lo sabe, sabe que la naturaleza pecaminosa permanece en nosotros, sabe que somos carne y que esto no lo podemos solucionar nosotros, mas sin embargo podemos dedicarnos más, y entre más nos acerquemos a Dios, mientras más disfrutemos del amor de Dios y conozcamos a ese amor, a ese Dios amoroso, vamos a ir conociendo también la santidad de ese Dios amoroso. Y entonces, por amor a ese Dios amoroso, esa santidad nos va a ir apartando, nos va a ir haciendo cada vez más parecidos de Dios. Y esto no quiere decir que nosotros no vamos a ir al mundo, allá trabajamos, allá tenemos amistades, allá hacemos una y mil cosas, pero en el mundo andamos, pero ya no somos del mundo. ¿Por qué? Porque Dios nos traslada a su santidad, Él nos aparta, Él, sin ser especiales, porque verdaderamente no somos mejores que otro ser humano, entienda eso, somos iguales y Dios no hace acepción de persona, pero el hecho que usted haya tenido ojos para Dios, que haya podido escuchar el llamado que Dios le hizo y lo haya recibido en su corazón, Dios espiritualmente lo pone aparte y lo santifica, es decir, dedicado a Él. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar en el conocimiento del Señor, cuando nosotros comenzamos a llenar más nuestra mente de la palabra de Dios, cuando nosotros nos equivocamos, cometemos pecado, erramos al blanco y nosotros vamos a la presencia del Señor, nosotros podemos buscar su perdón. Y la Biblia dice en Primera de Juan, quisiera que lo buscara por favor, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Porque alguien dirá, no, porque yo no puedo, no soy... yo no soy perfecto, ni yo tampoco. Pero oiga lo que dice, por favor. Desde el versículo 8, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Mira lo que dice ahí. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, que Dios está consciente que nosotros vamos a pecar, pero nosotros podemos guardar nuestra santidad en relación a Dios. Y de esta manera, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Dios, es fiel y justo para hacer dos cosas. Primero, para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, cuando nosotros erramos, nos equivocamos, pecamos, de repente hacemos algo malo, pues nosotros vamos a Dios, confesamos nuestro pecado y lo primero que hace Dios nos perdona y lo segundo que hace Dios nos va limpiando. En otras palabras, que nosotros nos vamos acercando y nos vamos santificando más a Dios en la medida que usted y yo, cuando nos equivocamos, vamos a Dios. Por eso es que es debe ser un hábito correcto del cristiano, buscar a Dios a diario, confesar sus faltas. Porque entre más días pasen, más pecados acumulamos. Y si bien es cierto, nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron pagados en la cruz del Calvario, pero nuestra relación con Dios se ve dañada por nuestro pecado. Recuerde, estamos hablando de un Dios santo, ¿sí? De un Dios santo y de un pueblo pecador. Para que el pueblo pecador pueda acercarse a un Dios santo, murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces a través de Jesucristo nosotros vamos y confesamos nuestros pecados. Jesucristo es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. Y entonces cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y usted puede mantener esa santidad y esa relación con Dios intacta, aunque usted y yo no seamos perfectos. Ahora, el detalle es que Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe quiénes somos y Dios sabe lo que pensamos. Y no lo podemos engañar. Pero entre más usted y yo nos acerquemos a Dios, vamos a conocer a ese Dios amoroso. A ese Dios que además de amoroso es justo, que ya no lo alcanzamos a ver. Pero solo para que usted tenga una idea. Dios, el valor justicia es dar a cada quien según le corresponde.
Pero si Dios hubiese derramado ese valor justicia en nosotros, todos hubiésemos sido consumidos. Pero la justicia preciosa de Dios es que Él con su justicia nos vuelve justos. Y para eso mandó a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Y usted y yo, delante de Dios, cuando Él nos ve, no nos ve a nosotros, ve a Jesucristo y su sacrificio en la cruz, y entonces Cristo nos puede presentar delante de Él como justos. Mi querido hermano, mantener una relación sana con Dios depende mucho de cómo nosotros lo conozcamos. Le hago referencia al texto que iniciamos en Éxodo 32, no lo vamos a ver. Pero recuerde que cuando ellos tuvieron dudas que Moisés iba a regresar, se hicieron un becerro y lo nombraron Dios. Y por muy de oro que fuera el becerro y por muy hermoso que fuera el becerro, no era Dios. Y ellos dijeron, y Aarón, hermano de Moisés, dijo, mañana vamos a tener fiesta para Jehová. Y eso fue desagradable a Dios. Así es que conociendo a Dios, conociendo quién es Dios, nosotros nos podemos acercar más a ese Dios. Nosotros podemos aprender más a ese Dios y a través del Espíritu Santo, quien permanece en nosotros, Él va a ir haciendo que estos atributos morales de Dios vayan surgiendo en nuestra vida. No es fácil amar a todos. Mas sin embargo, Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, es decir, no solamente a nuestros hermanos, sino que a todas las personas. Entonces, cuando yo pienso lo que Dios me perdonó a mí, me es un poco más sencillo perdonar a otro por algo que me haya hecho a mí. Y cuando yo pienso, amados hermanos, cuando yo pienso en que un pecadillo no es tanto, en que no es mucho problema, pero eso es mi perspectiva pecaminosa. Pero cuando yo pienso en la santidad de ese ser que me ama y que pagó tal precio por mí, y la pulcritud moral que hay en Dios, y que yo tengo que ir a hablar con esa persona, tengo que presentarme delante de Él, entonces yo puedo ver el pecado, como dice Pablo, que el pecado es sobremanera pecaminoso, es decir, el pecado no es fácil, no es sencillo, no hay pecado pequeño, y me corrompe y destruye mi relación con Dios. Así es que, mis queridos hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios es uno, Dios es luz, y como dice la Escritura, no hay tinieblas en Él. Así es que si usted tiene que amar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios creador, a ese Dios que mandó, que el resultado de su amor mandó a Jesucristo a morir por nosotros, para que nosotros podamos estar limpios, para amarles en su santidad, donde dice la palabra que el cimiento de su trono es su santidad, su justicia y su verdad. Pues entonces conózcalo más. Crea lo que la palabra de Dios dice sobre Él. Y le aseguro que entre más usted se acerca a Dios, más se va a enamorar de Dios. Y al estar enamorado de Dios, poco a poco, óigame bien, usted se va a ir pareciendo más a ese Dios que tanto le ama. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, el que tú hables a nuestro corazón, que nos enseñes un poco más de ti, Señor, que nos ayudes y que tu Santo Espíritu pueda quitarnos el velo de nuestra mente, el velo también que el mundo nos quiere engañar. No, Dios, no hay problema, Dios te comprende, Dios sabe que no. Nosotros queremos conocer a ese Dios verdadero. Queremos saber cómo es ese Dios verdadero. Queremos conocer su palabra, queremos conocer cómo piensa para actuar y parecernos más al creyente que Él desea que nosotros seamos. Cuando nosotros pensamos en esto, Señor, que tú deseas que nosotros seamos santos cual tú lo eres, nosotros nos damos cuenta que se abre la posibilidad de vivir en santidad. No una santidad que está en las nubes, no, una santidad que está en mi corazón, dentro de un cuerpo humano que se equivoca y que tiene a veces malos pensamientos o muchas veces malos pensamientos. Un corazón que todavía no ha aprendido a perdonar, pero quisiera hacerlo. Te suplico, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, que ahora han escuchado esta palabra, y que puedan aprender más de ti, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe a parecernos más a ti, Señor.
a que veamos que esa belleza de santidad verdaderamente no está tan lejos de nosotros, porque tú la has acercado a nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a vivir para ti, a comprender, Señor, y a saber que a través del poder de tu Santo Espíritu puesto en nosotros, nuestra nueva naturaleza puesta por ti en nosotros puede sujetar a nuestra antigua naturaleza y podemos vivir para ti, santificarte y bendecirte a ti, Señor, quien nos amas y nos has dado una vida tan maravillosa, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Mi amigo, si usted nos está viendo y aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo quiero invitarlo que esta noche aproveche y tome la oportunidad que Dios le da. Y escuche y tome la palabra de Jesucristo. Él mismo dijo en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hoy Jesucristo te está haciendo a ti una invitación. Recíbelo como tu Señor y Salvador personal. Repite esta oración, esta sencilla oración que nosotros creemos que si lo haces con fe, tú ahora nacerás de nuevo. Repite: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Si usted repitió esta oración, bienvenido a la familia del Señor. Gracias, mis queridos hermanos, le damos en esta noche por haber estado